Sí, la receta electrónica, todo el mundo entiende que tiene que estar firmada y a veces contrafirmada por un supervisor según qué tipo de medicamentos se dispendia. También una actuación que es trascendente para la salud del individuo, como puede ser una operación quirúrgica pues, a corazón abierto, una amputación de una pierna, el tratamiento radical de un cáncer, etcétera, pues requiere de una firma del médico. Lamentablemente, han visto ustedes en la gente que ha tratado el tema dentro de la comunidad autónoma canaria, que la firma electrónica no está solventada y nosotros les venimos a contar ahora las posibles soluciones eficientes de la firma electrónica sobre un piloto que nosotros hemos realizado sobre el chip más avanzado que existe ahora mismo en el mundo, realizado por la empresa Infineon y que lo tenían ubicado en un token o un conector USB en su interior. La mayoría de los conectores USB que se encuentran en el mercado, como estos de aquí, que se utilizan como llaveros, que son estos que ven aquí un llavero, como el que yo tengo. Esos conectores USB tienen dos chips en su interior. Estos dos chips se comunican entre sí y en los sistemas de comunicación pueden pasar información sensible que puede ser extraída por hackers especializados en la detección de voltaje electrónico entre los chips. Por eso la solución de encontrar un chip único es una solución que mejora la seguridad. ¿Qué es lo que se intentaba en el proyecto? Pues en el proyecto se intentaba modelizar con este sistema de conector USB, teniendo el chip en su interior, para qué lo utilizaríamos dentro del entorno sanitario. En primer lugar, por lo tanto, si lo vamos a utilizar dentro del entorno sanitario, tenemos que personalizar este chip y tenemos que saber qué información y qué cosas vamos a poner en este chip. Algunas de las cosas que vamos a poner en este chip ya las conocemos y las hemos ido tratando. Queríamos aplicar esto a una receta electrónica, es decir, a solventar el problema de una receta electrónica, cómo permitirnos hacer una receta electrónica y además una receta electrónica compleja, una receta electrónica que requiera dos firmas, requiera la firma del médico y la firma de un supervisor porque se trata de una receta de drogas. Si nosotros tenemos que saber personalizar el chip, ya no solamente tendremos que aprender una serie de técnicas de cómo manipular la información de entrada y salida en este chip, sino que tendremos que estudiar y gestionar cómo manejaremos en la firma electrónica lo que es la infraestructura de llave pública, es decir, esa que nos permita firmar y tener una llave privada para la firma, y la infraestructura de manejo de privilegios, es decir, esa infraestructura que nos permita, según si somos médicos del hospital o según si somos supervisores del Servicio Canario de Salud, con la firma validar cosas diferentes. Es decir, si yo entro como médico que voy a recetar, lo que valido es el fármaco que receta este enfermo. Si otro señor entra como supervisor, lo que valida es mi firma y que yo estoy autorizado para recetar esta droga a este enfermo. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Estamos actuando en un entorno electrónico con dos roles totalmente diferentes y con dos privilegios totalmente diferentes. El privilegio de un médico normal que receta y el privilegio de un supervisor que contrafirma la receta que nosotros tenemos.
Para esto tenemos que gestionar o tenemos que producir trusted third parties o grupos de confianza externos, terceros, que puedan gestionar esta infraestructura, tanto de llave pública como infraestructura de manejo de privilegios. Para esto, y habida cuenta de que en el entorno nuestro, ya lo veremos posteriormente, no teníamos autoridades válidas, tenemos la autoridad de la certificación de la Comunidad Autónoma Canaria, de las que ustedes han sacado la firma electrónica, pero esta no nos puede validar dentro del entorno sanitario si nosotros somos médicos o no médicos, si somos supervisores o no supervisores. Entonces, como no había autoridad para hacer esto, pues nos creamos una autoridad ficticia nosotros mismos, como si en un momento determinado hubiéramos tenido que realizar o pedir que se nos reconociera como autoridad de certificación. Esta autoridad ficticia, evidentemente, tiene que generar certificados, tiene que personalizar esos tokens y tiene que gestionar las listas de revocación, es decir, cuando el supervisor varía o el médico ya no está autorizado para la prescripción de estos fármacos, pues lógicamente tiene que cesar con una lista de revocación. Y ya por último, lógicamente teníamos que programar una receta electrónica de la forma que quisiéramos. Nosotros la hicimos lo más parecido posible a una receta original del InSalud de antes o del servicio sanitario de ahora, y incorporábamos una serie de softwares que nos permitía firmar esta receta y encriptar los datos si fueran necesarios. Evidentemente, los datos o la receta en sí misma debería estar guardada, y de hecho se guardaba en la base de datos del Servicio Canario de Salud. Just to summarize, in order to build a model of how an electronic prescription, according to the rules of existing up to now on the management of the prescriptions inside of the healthcare, we have to design an electronic prescription able to be signed electronically. And in order to be signed electronically, we have to design infrastructures, public key infrastructures, and particularly if the electronic prescription is of drugs that require a second signature, we have also to design a privilege management infrastructure that allows you to behave as a doctor or as a supervisor in specific conditions. ¿Cuáles son los servicios que tienen que ofertar los llamados trusted third parties o notarios electrónicos, que así también se llama a veces a la función de estos servicios? Uno de los problemas importantes es que estos servicios, la mayoría de ellos van a ser externos, son entidades externas al entorno sanitario propiamente dicho, aunque el entorno sanitario, ahora veremos, puede él también decidir formar su notario electrónico. Los notarios electrónicos son estos tres que ustedes ven aquí en verde, que hacen cosas sobre los datos sanitarios que están recogidas en la Ley de Protección de Datos. Recuerden que en la Ley de Protección de Datos dice que los datos sanitarios son de sensibilidad alta y, por lo tanto, cualquiera que acceda a ellos tiene que estar perfectamente autentificado, tiene que estar autorizado por un gestor de privilegios
para acceder a estos datos o al nivel que correspondan para realizar su labor, ni siquiera a todos. Por ejemplo, a lo mejor un supervisor, por decir algo, no tiene por qué acceder a toda la historia clínica del paciente. Lo único que tiene que acceder es a la indicación propiamente que ha hecho el médico para que saber si se le puede hacer la contrafirma o no. Es muy importante que cualquiera de estos datos electrónicos que se recogen en la historia clínica puedan ser administrados. Para ser administrados tenemos que tener un sello de tiempo que aunque muchos lo hagan de manera absolutamente peregrina, que es decir, igual que ustedes están ahora firmando con la huella digital, en el momento que firman, la aplicación recoge el tiempo que hay en la computadora. Ustedes comprenderán que el tiempo de la computadora local alguien lo puede cambiar. Y de hecho nos ha pasado en un día directamente en las prácticas. Alguien, una mano negra, cambió el tiempo y la gente se le corrió las prácticas 1 hora. Entonces imagínense lo que esto puede representar en actuaciones médicas que a veces tienen que estar cronometradas perfectamente. Entonces, igual que ocurre, pues por ejemplo, cuando hacen una llamada pública para la compra de determinadas cosas, la gente puja en esta llamada pública electrónicamente, que eso sí que muchas comunidades ya lo tienen, y la llamada se cierra un día a una hora determinada. Ese día, esa hora determinada, tiene lo que le llaman un time stamping, que está gestionado también por los notarios electrónicos, por los Trusted Third Parties. De tal manera que en el fondo determinadas cuestiones también tienen que ir con time stamping. Y luego siempre tienen que tener el criterio de disponibilidad, integridad y que puedan ser auditadas, que se puedan registrar, que se pueda comprobar exactamente quién ha entrado, cuándo ha entrado y qué registro ha modificado. ¿Por qué? Porque por ley estos datos de alta sensibilidad y de sensibilidad media requieren una auditoría externa o interna oficial cada 2 años y requieren que el responsable de seguridad realice, por ley, vuelvo a repetir, realice un informe mensual de todas las modificaciones que ha tenido lugar y el por qué han tenido lugar estas modificaciones. Todos estos registros modificados tienen que conservarse atendiendo a la ley durante 2 años. Además, los Trusted Third Parties y la ley que gestiona a los Trusted Third Parties implica o impone que los certificados que ellos producen, en el caso de la identidad personal, los certificados de identidad personal, si no recuerdo mal, por ley solo tiene una viabilidad de 4 años. ¿Por qué solo de 4 años? Bueno, pues porque la tecnología va desarrollándose tanto que ahora estos certificados son seguros desde el punto de vista de la seguridad electrónica, pero dentro de 4 años probablemente la tecnología sobre los que están basados permita que sean violables. Entonces uno tiene que salvaguardarse y asegurar que como mínimo cada 4 años o cada periodo, cada ciclo que se entiende que la tecnología se modifica de forma sustancial, cada ciclo obligamos al personal a cambiar la tecnología electrónica sobre la que se basa su identidad electrónica.
En el caso, como ahora veremos, del entorno sanitario, hay grupos de estandarización dedicados a diseñar cómo tiene que ser tanto la infraestructura de llave pública como la infraestructura de manejo de privilegios, y entonces especifican estos estándares que la infraestructura de manejo de privilegios, que es la que genera los certificados de atributos, estos certificados de atributos, es decir, de roles, en el caso que vamos nosotros a modelar si son o no son supervisores o si son o no son médicos de un determinado ambulatorio para hacer recetas en este entorno, solo tienen una validez de 2 años. Y también está estipulado dentro del estándar que las listas de revocación son muy importantes en el entorno sanitario, porque puede ser que una persona esté revocada para tener determinados privilegios en un momento determinado. Y entonces en las listas de revocación, que habitualmente pues uno las actualiza pues cada X tiempo, las listas de revocación deben estar actualizadas cada hora. Es decir, como mínimo, la persona que se encarga de publicar las listas de revocación, que son los trusted third parties, tienen que publicar cada hora por ley, si quieren, por ley no, perdonen, para seguir el estándar, porque ese estándar no está recogido en ninguna ley todavía, es simplemente una orientación de estandarización, tienen que mantenerla cada hora. Just to summarize, the trusted third parties are the green ones in here. This is the public infrastructure for the identity certificate, the privilege management infrastructure for the role or the attribute certificates, and also the time stamping. Time stamping can also be considered an authority for time stamping, an official authority, able to stamp the time in any of the actions you do and you put a signature. According to the law, according to the data protection law, the high degree of sensitivity of the medical data required that everyone authenticate to modify or to see, just to see a register, you have to be authorized, and if you change something that will be behind you, an administrator capable to check which registers you have changed, at what time, how many times, for what you have, for where you have been navigating, and so on and so forth. And this data is used by law for external or internal audits, but also by law for the month report that the security officer or responsible of the security of a hospital or any healthcare environment has to do. Por lo tanto, que los servicios generalmente que vamos a externalizar detrás de third parties en el entorno sanitario nos van a asegurar pues una infraestructura de manejo de privilegios y una infraestructura de llave pública que nos permitirán la autorización, el control de acceso, la disponibilidad, la integridad, etcétera, todo lo que hemos estado diciendo. Pero además puede ser que también externalicemos con los notarios electrónicos la seguridad de nuestros servidores en las telecomunicaciones. Y cuando hablamos de las comunicaciones, no solamente hablamos de la comunicación de un hospital a otro, o de una comunicación por módem si es el caso, sino que hablamos de las comunicaciones incluso dentro del propio hospital. Es decir, cuando alguien accede a una base de datos y recoge información de esta base de datos de historia clínica, esa transacción es una transacción segura, es una transacción que tiene que llevar certificados de servidores seguros,
que tiene que hacerse en un entorno de interface informático de servidor seguro, Secure Socket Layer la versión 3, las transacciones tienen que estar en un entorno seguro y todo el entorno seguro incluye la encriptación de los datos también en las transacciones. Por ley esto no es necesario, aunque la encriptación de los datos, saben ustedes que por ley es necesario solamente cuando sale del centro hacia afuera, pero el centro en sí mismo, aunque no esté por ley, es siempre una red virtual privada, y como tal red virtual privada, cualquier conexión que se hace contra el servidor tiene el entorno seguro y el entorno encriptado. Bien, o sea, tenemos una red virtual privada. What also does a trusted third party not only assure the identity through the privilege, through the public infrastructure, not only assure the role or the privilege of access through the privilege management infrastructure. Obviously, both of them controlled by the revocation list that, if you remember, have to be updated according to the health standard every hour. And this assured electronic authorization, control access, availability, integrity, and so on and so forth. But also in the transaction, that means in the telecommunications, we have to assure the security using a secure socket certificate. This secure socket certificate is incorporated in the secure socket layer, in the secure transactions, and includes standards that include encryption for the interchange of data. This is demanded by law when you transport the data outside of your center, but in general each center is working in a secure virtual private network environment, and therefore the internal transactions from the central server are always through a secure socket layer. Bueno, pues vamos a ver los certificados que en principio están identificados, probablemente tengan que haber más, y qué finalidad tienen en el estándar ISO del grupo de trabajo 250, perdón, del comité 251 y del grupo de trabajo 4. Tenemos en la infraestructura de llave pública los certificados de identidad personal y también los certificados de atributos. Aunque en el entorno de los certificados de atributos ahora veremos que, aunque pueden depender de una infraestructura de llave pública, lo normal es que dependan de otro tipo de infraestructura que no va ligada a la identidad de la persona. ¿Qué certificados de llave pública tenemos? Pues tenemos los certificados puente, los certificados raíz. Recuerden ustedes que la seguridad, la confianza que nosotros tenemos en una firma electrónica o en una identidad de una persona depende de la confianza que nos merezca el certificado raíz. Es decir, ustedes verán que el CATAE creó un certificado raíz para identificar a una persona dentro de este proyecto y para identificar a un supervisor, a un médico, etc. Evidentemente, el Servicio Canario de Salud no reconoce la autoridad ni la solidez para decir que esta persona es un supervisor o un médico del CATAE, por lo tanto no se fía de este certificado raíz. Por lo tanto, dense cuenta de que la solidez de la identidad electrónica que ustedes obtengan en un momento determinado única y exclusivamente depende de su certificado raíz. Y por lo tanto, si depende de su certificado raíz, obligatoriamente o deben llevarlo encima, y ya veremos qué problema representa esto,
o deben gestionar su identidad en un entorno que permita leer cuál es su certificado raíz. Es decir, su certificado de identidad personal, si ustedes recuerdan, tiene una serie de apartados estandarizados, uno de los cuales liga su certificado a la firma de un certificado de entidad superior, y este certificado de entidad superior a un certificado de entidad superior, y así sucesivamente hasta llegar a un certificado de raíz. Ustedes pueden llevar toda esta pirámide consigo, de tal manera que vayan donde vayan, van a estar identificados y avalados por su certificado de raíz, o simplemente pueden trabajar contra un servidor capaz de ir buscando y avalando su certificado de raíz. Eso es totalmente independiente del hecho de que, aunque ustedes tengan un certificado de raíz con todos los avales, ustedes pueden ser personas no gratas y por lo tanto pueden estar dentro de la lista de revocación. ¿Me explico? Es decir, ustedes ahora tienen o van a recibir mañana su certificado de firma digital, cuyo certificado de raíz es la fábrica de moneda y timbre, y tiene una validez de 2 años. Dentro de 2 años ustedes entran en una lista de revocación y ya no pueden firmar más con este certificado. Y eso no quiere decir que su raíz, su certificado de raíz, está perfectamente avalado y perfectamente considerado. ¿Qué otros certificados tenemos? Los que se denominan certificados de entidad finalista. Los certificados de entidad finalista son los individuos, son las organizaciones. Las organizaciones pueden estar avaladas con un certificado, son los aparatos y son las aplicaciones de software en el entorno sanitario. Y ustedes miran, ¿cómo que los aparatos y las aplicaciones de software? Sí, pues ustedes verán la importancia que eso puede tener en un entorno sanitario, que puede ser pues casi de la vida a la muerte. Vamos a ver, imagínense ustedes que están haciéndose una telediálisis y su aparato de diálisis se conecta con el servidor seguro central que está pues en la isla de Tenerife, y el servidor seguro central no reconoce este aparato de diálisis porque el día anterior lo han cambiado. Este aparato de diálisis tiene asociado al servidor central no solo su identidad está avalada con un certificado digital, su validez de que es un aparato funcional y que está revisado con todas las garantías de calidad está avalado también. Pónganse, por ejemplo, el ejemplo de la bomba de cobalto que se estropeó pues en la Candelaria. En ese momento la bomba de cobalto entraría en un certificado de listas de revocación, de tal manera que nadie podría activarla electrónicamente, porque esa bomba de cobalto no era adecuada en estos momentos para poder tratar a los enfermos. Y cuando alguien se pone delante de la consola para activar esa bomba de cobalto, ya no se podría activar y probablemente se hubiera evitado pues algún problema, ¿no? Es decir, hubiera entrado en ese momento en que no funcionaba correctamente en una lista de revocación. O, vuelvo a repetirles, ustedes conectan con un aparato que no es el aparato que provee la propia sanidad, aparato que cuando lo provee la sanidad asegura el buen funcionamiento, y en cambio ustedes se quieren conectar con otro aparato que no sabemos si funciona bien o funciona mal. Por ejemplo, nos están enviando la presión con un aparato que no es el que le ha proveído su seguridad social, sino que ustedes se lo han comprado por la calle y nos pretenden enviar la presión con este aparato. Pues oiga, no sabemos si este aparato tiene las presiones homologadas o no sabemos el grado de fiabilidad de las presiones de este aparato que usted se ha comprado en la farmacia. Lo siento, usted no puede enviar datos biométricos porque no sabemos la fidelidad de esos datos biométricos. Y en el caso de la diálisis no es ninguna banalidad, porque la diálisis emite una gran cantidad, la telediálisis emite una gran cantidad de datos biométricos, y o aseguramos que estos aparatos tienen todas las garantías para que cuando nosotros le digamos al aparato de diálisis que tiene que hacer más o menos diálisis atendiendo a todos los parámetros bioquímicos que nos han enviado, no matemos al individuo. Es decir, que no es ningún baladí la tremenda importancia que tiene identificar a los aparatos, incluso identificar las aplicaciones.
nos podemos encontrar que nos introducen en el hospital una aplicación pirata, que lo que hace, pues yo que sé, es un virus, o bueno, por decir algo, ¿no? Bueno, esta aplicación no puede correr en el entorno hospitalario porque no se puede identificar en ese entorno hospitalario. No tiene el marchamo de identidad personal de aplicación. ¿Qué más? Los individuos. ¿Qué tipos de individuos tenemos en el entorno sanitario? Pues hasta donde ha llegado el estándar solamente tenemos 3 tipos de individuos. Individuos del entorno sanitario regulados, es decir, que tienen un certificado de cualificación. El certificado de cualificación es el de firma electrónica con validez legal. Eso es un certificado de cualidad o de cualificación, es una firma electrónica que tiene todos los reconocimientos legales dentro del entorno legal de un país, ya no de la sanidad, sino de un país. Y otros empleados no regulados en el entorno sanitario, pero que también tienen una firma cualificada. Pues no sé, no sabría decirles ahora qué podríamos decir, pero pues a lo mejor el jefe del almacén, bueno, pues no es un empleado, no es un profesional sanitario, un jefe del almacén, pero tiene una firma reconocida, porque si no firma el jefe del almacén, o no entran o no salen en las mercancías dentro del almacén de un hospital. Y ya por último, y luego ustedes ya hemos comentado que dentro de, aparte del RUT, por debajo podemos tener otros autoridades de certificación subordinadas. El caso concreto es el que ustedes recogerán. El RUT es la fábrica de moneda y timbre, y la autoridad certificada es el Gobierno Autónomo de Canarias. Just to summarize, this is the standard that regulates or defines the electronic certificates which are required inside of the healthcare. We have public key certificates, including the root certificates, so the original one that make the trust of the whole channel which is underneath. Other authority certificates which also can give individual certificates. In our case, for example, in the case of the workshop, the root certificate is la fábrica de moneda timbre, and the subordinate certificate is the local government authority certification authority. And then we have an entity certificate. It is very important to consider that the healthcare is peculiar and the policy is also peculiar. For example, a police cannot give a telemetry, for example, of uralcolemia unless the telemetry system of the policy has a label assuring that it is allowed to use for detecting alcohol in your breath, because the degree of alcoholemia it is detected is directly linked to a bill that you have to pay. And therefore the devices have to be identified. And cannot be just connected without any type of identification. The identification of a device means that this device is allowed, is homologated, and the measurements are already tested and are adequate for the healthcare environment. But also the software applications. Some of the software applications, for example, in irradiation, do produce damage on the organs, and this damage has to be controlled. You have to assure that this software has a kind of label that assures that it's not going to kill a patient, and the only way to assure this label is that the application that is running somewhere kilometers a distance is identified against the electronic environment of healthcare. Bueno, pues visto este estándar, lógicamente nosotros tuvimos que diseñar una arquitectura de cómo tendría que funcionar el PKI y el PMI en este entorno. Entonces, aquí vemos los certificadores, las autoridades de certificación que en principio deberíamos haber encontrado y que ya verán ustedes que no encontramos, y la funcionalidad que tendrían cada una de ellas.
Pues lógicamente tendríamos una autoridad de certificación en el Gobierno Autónomo de Canarias, esta sí la tenemos, que sería como nuestra autoridad certificada de un RUT, porque ya saben que depende de la fábrica de moneda y timbre. Pues por lo tanto tendríamos un RUT en la fábrica de moneda y timbre que legalizaría los certificados de la Comunidad Autónoma Canaria. Entendemos que la Comunidad Autónoma Canaria debería tener una autoridad subordinada en el Servicio Canario de Salud, y que esta autoridad subordinada del Servicio de Canario de Salud es el que daba la firma electrónica a su personal sanitario o a su personal de entorno. En este caso, modelando concretamente lo que nosotros estábamos haciendo, que era la firma electrónica, le daba la firma electrónica al médico o al médico supervisor. Pero claro, tenemos que identificar si es el médico o el médico supervisor y además dónde está trabajando. Por lo tanto, tendremos que tener autoridades de registro que, en conexión con el Servicio Canario de Salud, le den la firma al Servicio Canario de Salud diciendo sí, este señor es médico, o sí, este señor es supervisor. La autoridad de registro es la que vino a recoger la solicitud y a mirar si los datos coincidían con su documento nacional de identidad. Bueno, entonces, ¿qué autoridades de registro tendríamos que tener? Pues primero una autoridad de registro del Servicio Canario de Salud, propiamente dicho. Es decir, la Consejería de Sanidad daría el certificado, pero tendría que haber algún registro en el Servicio Canario de Salud que dijera, sí, este señor está trabajando realmente en el Servicio Canario de Salud. Pero dentro del Servicio Canario de Salud, en nuestro caso concreto, estamos haciendo la prescripción electrónica dentro de un hospital. Por lo tanto, tendríamos que tener una autoridad de registro hospitalaria que nos asegurara que este médico tiene autoridad para recetar en este hospital concreto que tiene una receta electrónica. Y alguien tiene que decirles, tanto a uno como a otro, que este señor es un médico. Y por lo tanto, el único que puede decir que este señor es un médico es el Colegio de Médicos. ¿Y por qué el Colegio de Médicos? Porque ustedes han ido a registrar y a darse de alta con un número de colegiado y les han enseñado sus credenciales con su título de médico. Entonces, pues, el Colegio de Médicos les reconoce. Por lo tanto, tendríamos, y no solo esto, sino que, como tenemos un aparato, que es el que vamos a utilizar para introducirnos en los ordenadores, supuestamente este aparato tiene que estar identificado dentro del Sistema Canario de Salud para decir sí, se puede utilizar, y se puede utilizar porque nosotros aseguramos que tiene una calidad, que no es inviolable, y en cambio no se puede utilizar el que tiene los dos chips porque nosotros sabemos que es violable. O sea que usted no vaya a comprar cualquier transportador de chip de interface USB porque yo no lo quiero. Además hemos hecho una aplicación de software que el Servicio Canario de Salud me la tiene que validar. Me tiene que decir, sí, la aplicación de software que ha hecho el CATAI está autorizada para correr en los servidores del Servicio Canario de Salud. Por lo tanto, me tiene que dar un marchamo de identidad a mi aplicación de receta electrónica. Y ya por último, pues me tiene que identificar al trabajador, que en este caso es el médico, que como tiene que firmar, pues tiene que llevar una firma electrónica. Tendríamos que tener una autoridad externa de manejo de privilegios, es decir, una autoridad de atributos que me dijera si el atributo de este señor es un médico o es un supervisor, porque la firma es totalmente diferente. Es decir, mi receta firmada como médico, el paciente no puede canjearla en la farmacia, y en cambio mi receta con la firma del médico y la del supervisor, el paciente la puede canjear en la farmacia.
This is the authorities that we have determined that are necessary in the environment we have modeled. We have an authority from the Canary Islands, an authority from the Health Service of the Canary Islands, and these authorities are guided by the registration authorities of the Health Service, of the hospital, and the medical board. The healthcare workers, furthermore, have to have an attribute certificate, so delivered by an attribute authority that allow them either to prescribe or allow them to supervise. Bien, entonces todos estos certificados con las llaves tienen que introducirse en el interior de un sistema que tiene que estar totalmente personalizado. Ustedes saben que la llave privada no puede estar en ningún lugar. Lo que es el certificado público sí puede estar dispuesto a todo el mundo, pero la llave privada o se la dan a ustedes o no se la pueden dar a nadie más. Por lo tanto, y de hecho lo verán ustedes se tendrán que bajar personalmente su llave privada cuando hagan la conexión mañana. No puede traerla al registrador y repartirla. O sea, esto sería totalmente ilegal. La llave privada solo les va a pertenecer a ustedes. Si ustedes la pierden, la traspapelan, la dan, es su problema, pero desde luego no del entorno. Bueno, pues entonces tenemos que tener la autoridad de certificación del Servicio Canario de Salud personaliza estos tokens para estos señores con todos estos certificados. Y con estos tokens nosotros ya podemos ir a las aplicaciones del hospital en un entorno virtual privado y ahí ya podemos firmar una receta electrónica. All the certificates and the private key have to be provided in a secured environment inside of the token, and the token will be used thereafter inside of the hospital environment, inside of the virtual private network of the hospital environment to sign an electronic prescription. Cuando nosotros trabajamos en el entorno seguro del hospital, lo primero que tenemos que hacer cuando interaccionamos con alguna terminal es autenticarnos. Autenticarnos como individuos que estamos autorizados a entrar allí, ya ni siquiera a leer datos, pero simplemente a tener el derecho de poder entrar en la aplicación. Como los datos son altamente sensibles, nosotros necesitamos una autentificación fuerte. Y la autentificación fuerte desde el punto de vista del entorno de encriptación es una firma digital o una autentificación contra la firma digital. Para acceder a la firma digital que está dentro del token, nosotros tenemos que entrar en el token con algo, es decir, el token encima es que no podemos acceder más si somos nosotros, no puede acceder cualquiera al token. Para entrar en el token y sacar nuestra propia firma digital, nosotros tenemos que saber cuál es la llave de entrada. La llave de entrada habitualmente es un password, pero el password, ustedes saben que la gente los gestiona muy mal. El password la gente los apunta en libretas, se lo da a la secretaria y le dice, oye, fulanita, ¿me dices cuál es el password de entrada, porfa? Y la secretaria dice, doctor, tal, no sé qué, y el doctor entra el password de entrada. Entonces, bueno, esto y nada violaría la capacidad de secreto de tener su firma digital. Entonces, es obligación de la persona a la que se le da una firma digital no desvelar su password, y si lo desvela es legalmente punible. Es decir, si alguien utiliza su firma digital porque usted desvela su password, el culpable es usted y legalmente el que va a la cárcel es usted, si alguien utiliza ilegalmente su firma digital. Entonces la idea es que en nuestro modelo no lo hicimos, pero la idea es que aquí haya un sensor de huella digital, el mismo sensor que ustedes han estado utilizando, se pone encima, y es un sensor de huella digital de tal manera que no hace un password, simplemente ustedes cogen el token, además de una forma anatómica,
ponen el dedo para meter el token dentro y en el momento que ponen el dedo están haciendo un password, que es el de su huella digital. Sin embargo, hay mucha discusión con los passwords biométricos o con los accesos biométricos, porque se cree que son rastreables algunos de ellos, y la huella digital es uno de los más rastreables de todos. Todos han visto películas en los que alguien coge un vaso, ¿no? Bebe no sé qué con el vaso y luego viene otro detrás, le coge el vaso, lo envuelve, le pone una cinta adhesiva de celo, le roba la huella digital y con aquella huella digital va a abrir la puerta de entrada de cualquier sitio. Bueno, pues eso es lo que es un dato biométrico rastreable. De todas maneras, aunque sea rastreable y por lo tanto en los entornos de alta seguridad, como pueden ser los militares, pues han de tener cuidado, es obvio que en nuestro entorno sanitario es mucho más seguro un password biométrico que un password de los que se conocen. Otro problema grave es, como ustedes ya han visto cuando han hecho su registro de entrada, son los errores que tienen los sistemas de detección biométrica. Les han salido false match, o sea que ustedes han tomado la personalidad de otra persona en un momento determinado, o el sistema no lo reconoce. Lo cual significa que ustedes, por ejemplo, por decirles algo, van a utilizar un bisturí electrónico o un robot electrónico para operar, le requiere su firma digital, y el robot, que aquel día se ha vuelto tonto, que el sensor no está suficientemente sensible, que hay más humedad de la normal y no les acepta su huella digital. O sea, imagínense lo que esto representaría, pues cancelar toda la operación. Entonces, bueno, pues se han de ir analizando los pros y los contras de cada uno de los entornos. Entonces, en determinados entornos algún tipo de identificador es importante y en otros no. ¿Cómo se hace la autentificación por criptografía derivada de la infraestructura de llave pública? Bueno, pues se manda el servidor seguro, cuando nota, porque estos sistemas son plug and play, cuando nota que se ha conectado algo al ordenador, le demanda que se identifique. Entonces, le pide que si tiene un certificado de identidad dentro del token, se lo envíe. Vamos, lo hace la aplicación, ¿no? O sea, absorbe los certificados que son posibles de absorber dentro del entorno, por ejemplo, que absorbe el certificado de identidad. Luego le envía un mensaje que habitualmente es un número aleatorio y le pide que lo firme. Para que el mensaje se firme, el mensaje tiene que entrar, la firma jamás de la vida puede salir del entorno seguro. Por lo tanto, nada que sea una firma de software, que es lo que ustedes van a recoger el próximo día, es segura. Todo lo que sea en un entorno de software local es violable. La firma tiene que hacerse fuera de un entorno local y nadie puede acceder a esa firma. Por lo tanto, entra el random number, el número aleatorio, es firmado dentro del token y sale la firma digital. Ustedes saben que la firma digital es el hash con la encriptación. Entonces se va al servidor, y ¿qué hace el servidor? El servidor desencripta esta firma con la llave pública que ustedes tenían dentro del token, o con la que el servidor tenía archivada, o ha buscado dónde estaba su llave pública archivada en algún lugar, lo desencripta y comprueba si el número random coincide después de la desencriptación con el número random que les han enviado. Si coincide, es que nadie ha manipulado esto y que ustedes dicen que son quien son. Como dicen que son quien son, pueden entrar en la aplicación. Just to assure what is a strong authentication to access to a system, you send to the card, this is the card, it's a token but the function is like a card, the authenticate certificate, so the public key, or the public key is already stored in the server. Then you send a message
which is in general a random number. This message is introduced inside of the token, and inside of the chip of the token is signed. The signature could never goes out from a secure environment. And this random number, which is signed, is sent to the server, and the server, you know that the digital signature is the encryption of the hash of the message, so the server checks if the encrypted message, which is the random number, is coincidental with the random number he has sent. If it is coincidental, means that you are who you are and therefore allows you to enter. Also, it is important to consider that password is a very insecure mean to access, because you write it in books or in papers, you give it to friends and so on. Therefore, people are discussing whether it is important to put also in the surface of the token a sensor for the fingerprint. Bueno, ¿qué tiene de particular el chip que nosotros ensayamos, que es el chip más seguro que hay en el mercado? Tiene problemas, nosotros lo ensayamos en una versión beta y verán que tiene alguna dificultad, pero bueno, es el chip que tiene el estándar de seguridad más alto, el nivel 4, que tiene el sistema de seguridad más alto, que es un 5, y que tiene un interface de USB versión 1.1. El chip guarda las llaves y los certificados, y además es capaz de introducir datos en el interior y hacer un streaming de encriptación. O sea, los introduce sin encriptar y los saca encriptado en un streaming continuo, porque el procesador es potente. Bueno, el chip tiene 16 bits de CPU, 64 de ROM, 256 de RAM y una EEPROM de 32. Tiene un criptoprocesador de 1100 y tiene una criptoRAM de 700 bytes y permite eso, lo que le llaman la criptografía en streaming, es decir, imagínense que les entra, por ejemplo, la receta electrónica, los datos de la receta electrónica usted la quieren encriptar, y ¿qué hace? Pues todos los datos entran en forma secuencial y a medida que van entrando se van encriptando y van saliendo encriptados, y en la receta se guarda encriptada, por ejemplo. Tiene el hash, que es el algoritmo que extrae lo que se le llama la gotita de sangre de un mensaje, es decir, algo que es identificatorio de ese mensaje. Es un sistema de procesado costoso. Si el mensaje es un random number, solamente un número, nada, es instantáneo. Pero si el mensaje en sí mismo pues tiene, pues yo que sé, 5 páginas, pues imagínense, pues procesar el hash de las 5 páginas, porque ustedes tienen que asegurar la integridad de las 5 páginas, no solamente de la primera o de la última o de la del medio, tienen que asegurar la integridad de todo. Entonces tienen que procesar una huella digital, una huella sanguínea, que de ahí se llama, una huella del mensaje, y la tienen que procesar, y es costoso, y entonces tienen aceleradores para que no cueste tanto procesar los hash. Bien. Vale. This is the structure of the chip. This is one of the most secure chips which are in the market, and it's from the Infineon technology. Bueno, no hace falta volver a explicar qué es la firma, pero lo único que quiero decirles es que nosotros tuvimos que diseñar la firma, es decir, el algoritmo para firmar o la llave para firmar está dentro del token, pero lo que hace que se firme es un software. Entonces, para firmar tienes que diseñar un software que, basado en los estándares de criptografía, permita utilizar la llave privada para sacar el hash y encriptar el hash. Entonces, aquí lo ven, o sea, para sacar el hash y luego encriptar el hash con la firma,
se saca el hash encriptado, se desencripta luego posteriormente. Todo esto lo tienes que hacer con una aplicación informática, y esta aplicación informática tiene que estar reconocida por el servidor, porque claro, si no, alguien aquí en medio que ponga una aplicación informática espuria puede cambiar los datos de la firma o los datos del mensaje y decir que es un mensaje sin manipular cuando es un mensaje manipulado. Por eso es tan importante identificar las aplicaciones de software con un identificador. Bueno, la firma nos permite la autenticación, ya la habéis visto en la entrada, autenticación fuerte, nos permite asegurar el origen de los datos, que es el de la persona que firma, su consentimiento, porque para firmar tiene que introducir un password o tiene que introducir una huella digital y por lo tanto tiene que dar su autorización para que se pueda firmar, y nos asegura la integridad del mensaje, porque si el hash son idénticos significa que el mensaje es idéntico, y todo esto puede ser auditado, es decir, nosotros podemos ver a qué hora se firmó, cuándo se firmó, qué certificado utilizó, etcétera, etcétera. Bueno, luego ya hemos estado autenticados, pero claro, con esto no hacemos nada. Tenemos que tener un control de acceso que nos permita a nosotros hacer una receta electrónica y firmar una receta electrónica. Pues para esto ya recuerdan que el primer conferenciante les dijo que habían dos sistemas. Uno era las bases de datos con las listas de los señores que estaban, que podían acceder. Eso generalmente lo que va ligados a las personas, y la gestión de esa base de datos es muy conflictiva, porque, bueno, si son 4 los señores que acceden no hay ningún problema, pero si estamos hablando de un hospital en el que pueden acceder a la base de datos del orden de 5.000 personas, imagínense cómo puede ser esta gestión. La forma más adecuada de gestionarlo es con un acceso de privilegios, con una infraestructura de acceso de privilegios, en el que la capacidad de acceso va ligada a la llave, es decir, a la llave, al certificado que está asociado a su identidad personal. Por lo tanto, forma parte del entorno de estandarización X500 nuevo, pero del entorno del Privilege Management Infrastructure. El certificado de rol o el certificado de atributo va ligado a la identidad personal, pero no lleva en sí mismo ninguna identidad personal. Por lo tanto, ustedes nunca pueden tener un certificado de rol si antes no han tenido una identidad electrónica. Primero reciben la identidad electrónica, que es donde va su firma electrónica, y luego reciben otro certificado que modifica esta identidad electrónica y que le da nuevos atributos a esta identidad electrónica, que es un certificado de atributos. Lamentablemente no hay autoridad de atributos en España, no existe, o sea que no podemos obtener certificados de atributos, y solo hay una firma comercial, que es la misma firma comercial que ha hecho la aplicación de la fábrica de moneda y timbre, que está ensayando sus certificados de atributos, pero evidentemente no tiene ninguna validez legal, que es SafeLayer. To access, you can do it through a list that in general the list is related with people. It is okay if there are only few people working, but if you have to handle 5,000 people, the list is very complex to handle. And the easiest way to do it is to associate a role to the identity of the person, and this builds the privilege management infrastructure. Unfortunately, to receive an attribute certificate, you require an attribute authority, and there is no legal attribute authority right now, not only in Spain but in Europe. Still there is no recognized attribute authority. Bueno, por lo tanto, nosotros nos convertimos en autoridad de certificación utilizando la aplicación de SafeLayer, lógicamente como nuestro root, el root que nosotros hemos gestionado, que nosotros hemos producido, el Katai root no está reconocido por el gobierno autónomo de Canarias ni por la sanidad autonómica, pues ustedes comprenderán que no va a tener ninguna validez todo lo que penda de este root. Pero bueno, desde el punto de vista aplicativo, eso es lo que queríamos probar.
nos encontramos con otro pequeño problema, que es que el software que gestionaba la encriptación de los elementos, o sea, la encriptación de un mensaje, etcétera, era incapaz de gestionar el PKC, que es mandatorio por ley para la firma electrónica, que es el de hardware. Me explico. La firma electrónica que ustedes les van a dar, que es la firma electrónica de software, en los entornos altamente seguros no tiene validez legal. O sea, tienen validez legal en los entornos intermedios, o sea, ustedes con esta firma podrán, por ejemplo, hacer la declaración de rentas, pero si ustedes con esta firma tuvieran que hacer una transacción de alta seguridad, como supuestamente, y eso ya veremos el siguiente ponente, si nos lo quiere confirmar o no, pero supuestamente es obligatorio dentro del entorno sanitario, la firma por software no tendría ninguna validez, entre otras cosas porque es muy fácilmente manipulable, y solo tiene validez la generación de la llave privada en un entorno de hardware, es decir, cuando es el propio chip el que tiene una aplicación interna incluida en el propio chip que genera la llave privada. En ese caso esa llave tiene validez legal, pero si ustedes la llave privada la generan en un entorno de ordenadores con software, no tiene validez legal. Bueno, pues en nuestro aplicativo no teníamos la aplicación que permitía la generación de la llave por hardware, por lo tanto tuvimos que es el PKCS11. Por lo tanto, tuvimos que generar el par de llaves por software. The comment is that we have been built as an authority certificate. In this case, the root was the Katai root, and as an authority certificate, we provide private keys for digital signature. But the software that we have been using to provide those keys is not able to generate the keys by hardware, and the hardware is the demanded environment for the high secure environment. Therefore, we have built the key of the pair of keys only by software, and this is not legally accepted. ¿Qué otro problema tuvimos? Como tal autoridad de certificación, nosotros teníamos que personalizar el chip. O sea que el chip lo teníamos que inicializar con una máscara que permitiera colocar una serie de certificados y de elementos que son necesarios para la identidad en el entorno electrónico. Aquí los ven. Por ejemplo, tenemos la llave secreta, es decir, la llave que nos permite la firma, o la llave pública, la llave que se puede recoger desde fuera y que nos permite desencriptar un mensaje que nosotros hemos encriptado con nuestra llave secreta. Entonces, esta es la estructura de la inicialización, una forma de inicialización de los chips. Generalmente siempre tienen un master file y un sistema de directorios dedicado a el interés del individuo. O sea, hay un sistema de directorios externo, global, y luego un sistema de subdirectorios dedicados al individuo propiamente dicho. Bien, el chip tenía un sistema operativo que era el TICOS y la aplicación de software que nos permitía la inicialización del chip. Bueno, pues hay varias. Nosotros escogimos esta y concretamente escogimos la NetKey 2000 porque dentro del mismo proyecto se estaba llevando a cabo lo mismo pero en el entorno bancario y inicializaba con una máscara que es reconocida en el entorno bancario. Entonces resulta que, bueno, esta máscara reconocida en el entorno bancario, bueno, ya lo veremos inmediatamente, creo que no está en esta diapositiva, gestiona muy mal el espacio que hay en el interior del chip y nos quedamos cortos de espacio en el interior del chip. Bueno, en cualquier caso, lo único que quiero que vean es que la estructura de inicialización de los chips es una estructura estandarizada
pero que luego el sistema operativo puede ocupar mucho espacio dentro de este chip y dejarnos sin espacio para gestionar lo que a nosotros nos interesa dentro de este chip. Una vez ya tenemos el chip, ya le hemos puesto ya tenemos la autoridad de certificación, que ya nosotros nos hemos formado, ya tenemos nuestro chip personalizado, entonces lo que tenemos que hacer es una aplicación para que nuestra firma electrónica pueda firmar una receta electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos tuvimos que hacer una aplicación que, siguiendo la ley de protección de datos, nos autenticara al individuo con una alta autenticación como la que han visto allí, es decir, generábamos un random number que se introducía dentro del chip, era firmado y era comparado una vez desencriptado con el hash, tenía que entrar con un PIN y luego le proporcionábamos un nivel de acceso, es decir, si era médico le permitíamos hacer la receta y si era supervisor le permitíamos contrafirmar la receta. Salía una receta vacía, como estas que ven ustedes aquí, que son idénticas, era una receta idéntica a la que nosotros teníamos, en la cual seleccionábamos el medicamento de un vademecum, es decir, accedíamos a la base de datos de vademecum que había en la historia clínica electrónica. Teóricamente seleccionábamos el paciente, pero no debería haber sido así, porque estamos dentro de una historia electrónica de un paciente, por lo tanto ya tenemos el nombre y apellido del paciente y simplemente tiene que traspasarse esta información. Identificábamos al doctor, como lo identificábamos sacando su identidad del chip, es decir, automáticamente se ponía la identidad del chip dentro del campo correspondiente al doctor. Y le decíamos al doctor que, bueno, que hiciera la receta, lógicamente, que pusiera los comentarios que creía adecuado, la dosificación, cómo tenía que dosificarlo, etcétera, si era agudo crónico o histórico, etcétera, y que luego lo firmara. En la firma ustedes saben que por ley tienen que avisar, lo digo para la gente que desarrolla aplicaciones, tienen que avisar que van a firmar. Es decir, en el momento que ustedes quieren firmar, cuando clican aquí, en algún lado de por aquí, que dice firma, en un icono de estos que dice firma, en el momento que ustedes clican en este icono, es decir, que tienen la intención de firmar, tiene que aparecerles una ventana que diga, ¿está usted seguro que quiere firmar esta receta electrónica? Entonces tienen ustedes que volver a confirmar, sí. En ese momento que ustedes confirman sí, y no antes ni después, porque ustedes han sido autenticados, si lo recuerdan bien, en el momento que han entrado en la aplicación. Pero en ese momento ustedes tienen que volver a ser autenticados. Es decir, no pueden estar en la aplicación y hacer una firma electrónica con la misma autentificación que han entrado por la mañana. Ustedes a lo mejor entran por la mañana y están todo el día autenticados allí. No. O sea, en el momento que ustedes firman han de volver a ser autenticados, a de volver a comprobarse si tienen privilegios y si su identidad no está dentro de las listas de revocación, y si todo esto está correcto, si no están en la lista de revocación, entonces pueden firmar y hacer lo que deben hacer. Aquí issue, when you sign in the electronic environment, is that the signature cannot be automatically done. When you click for the signature, a new pop-up window has to appear just to assure you that you want to sign. And when you say yes, at that moment and not previously, I mean, you have been authenticated initially when you entered into the application, but at the moment you put the signature, you have to be authenticated and assure that your role allows you to sign at that moment. Because it can be, for example, that you enter in the morning as a supervisor inside of the hospital, but that your role as a supervisor ended at 12 o'clock, for example, and that you want to sign as a supervisor at 2 o'clock. At that moment, you are not allowed to sign as a supervisor because there is another supervisor working at that moment. You understand? So you have, when you do an action, you have to be authenticated and the role checked just at the moment of the action.
Bueno, en cualquier caso, cuando tú has firmado, puedes comprobar de forma gráfica que tienes la firma hecha y generalmente se asocia tu certificado, simplemente por un problema de funcionalidad, hasta incluso por un problema legal, porque luego uno de los problemas que se plantea en el entorno electrónico es decir, bueno, ¿y cómo dentro de 10 años, por decir algo, dentro de 5 años, en una historia clínica electrónica que continúa siendo válida, yo puedo asegurar que este señor tenía derechos para afirmar que se le podía amputar la pierna a una persona? Pues la única manera de asegurar que dentro de 10 años este señor estaba con esos derechos es que tú le has asociado un certificado que es válido en ese momento. Y es válido porque en ese momento se ha chequeado contra las listas de revocación y se ha comprobado que el root que lo produce es válido, y después de haberse comprobado todo como válido, entonces ha quedado incorporado como válido dentro de la aplicación. Si no, queda incorporado como no válido. Y entonces estaría muy bien, estaría firmado, que estaría como no válido. Entonces cuando alguien va, pues ya sabe que aquella receta electrónica no tiene validez porque el certificado no es válido. Bueno, esto es pues algunos de los campos que eso se puede ver en el certificado. Lógicamente, cuando uno firma, siempre se compara la lista de revocación. La lista de revocación puede estar en local o la lista de revocación puede chequearse flash on the line mediante un sistema de protocolo de chequeo de listas de revocación. Para nosotros identificar al médico, es decir, para transformarnos en una autoridad de certificación similar a la del Colegio de Médicos, pues eso, nos hemos tenido que transformar en una autoridad de certificación, hemos tenido que generar nuestras listas de revocación mediante la aplicación de SafeLayer. Hemos podido personalizar la tarjeta mediante otra aplicación que es KeyOne, y hemos tenido que controlar como Trusted Third Party la gestión de las listas de revocación. Aquí vemos cómo lo hemos hecho, cómo nos hemos transformado en una autoridad de certificación. Algo muy importante de una autoridad de certificación es la política de reconocimiento. Luego verán en un momento que la política de reconocimiento es lo fundamental para poder reconocer los certificados de una comunidad a otra o poder reconocer la validez de un certificado fuera de las fronteras de una propia nación. Porque si no, pues ustedes saben que como médicos nosotros ya estamos reconocidos en toda la comunidad europea, pero si ustedes salen con un certificado médico electrónico de origen español y no tienen la política de la autoridad de certificación de emisión de los certificados no está reconocida en el otro país, pues da igual, no se les va a reconocer como médicos cuando tengan que hacer una transacción electrónica. La otra cosa que tenemos que hacer, por lo tanto, son las listas de revocación. Y la otra cosa que tenemos que hacer como autoridad de certificación es introducir la llave privada en el interior del token. Porque una autoridad de certificación lo que genera es el par de llaves, pública y privada. La pública la pone en sus servidores de llaves públicas, y la privada la introduce de forma segura en el chip personalizado. Ya hemos dicho que nosotros no pudimos gestionar el PKCS11, aunque la aplicación del KeyOne lo permite, pero lo que no lo permitía era gestionarlo el software que gestiona el chip. Entonces creamos nuestro PKCS12, que es el software. Y aquí tienen el certificado de la generación del PKCS12 que tiene las dos llaves. Es un paquete conjunto que tiene la llave privada y la llave pública. Bueno, y entonces aquí vemos, por ejemplo, los certificados del PKCS12 en las que nos dicen que el CATAI es el root,
que la política que tiene el CATAI, la política de certificación, por supuesto, y todo esto pues lo introducimos dentro del token, lógicamente con otra aplicación capaz de gestionar el intercambio de información dentro del chip. ¿Qué problemas tuvimos? Y ya con esto ya terminamos. Pues en primer lugar, que la inicialización era una inicialización del chip similar a la bancaria, y el problema es que el sistema operativo y la inicialización bloqueaba totalmente la memoria del chip, y entonces resulta que nuestra cadena de confianza, si recordáis en una de las primeras diapositivas, teníamos que introducir los certificados raíces de la fábrica de moneda de timbre, el subordinado de la comunidad autónoma, el subordinado del Servicio Canario de Salud, los certificados de atributos, los 3 certificados de aplicación, etcétera, etcétera, y todo esto no había espacio ahí dentro, solo nos cabía un certificado y una firma electrónica. Lógicamente, como no éramos una autoridad de certificación real, la gestión de las listas de revocación fue muy complicada, y además el driver que teníamos, pero esto bueno es circunstancial porque en el entorno que nos daban el driver que teníamos solo funcionaba en Windows 2000, o sea que si el sistema operativo de la máquina no hubiera sido Windows 2000, hubiera sido XP, que es lo que normalmente tenemos, pues el aplicativo no hubiera funcionado. Y muchísimas gracias por su atención.